En el episodio de hoy, nos sumergiremos en la intrigante historia del cristianismo primitivo para descubrir cómo algunos seguidores de Cristo del primer siglo se apartaban de la creencia establecida en la crucifixión de Jesús. Este viaje en el tiempo nos llevará a las enseñanzas y testimonios de Ignacio de Antioquía, un obispo destacado y mártir de la iglesia primitiva, cuyas palabras aún resuenan con gran peso histórico y teológico. Además, examinaremos de cerca la interacción y las tensiones entre las tradiciones judías y las creencias emergentes del cristianismo. Adentrémonos en estas narrativas llenas de fe, controversia y debate que han modelado, de maneras a menudo inesperadas, los contornos de la fe que conocemos hoy. Prepárense para una conversación profunda y esclarecedora en camino eterno. Ahora, profundicemos en la carta de Ignacio de Antioquía a los Magnesios y su relevancia en la discusión sobre la crucifixión de Jesús. La figura de Ignacio ocupa un lugar destacado en el cristianismo temprano y es especialmente conocido por una serie de cartas que escribió en ruta a su martirio en Roma. Esas cartas aportan una visión directa de la teología cristiana primitiva y las doctrinas que estaban empezando a tomar forma. En su carta a la comunidad de Megnicha, Ignacio aborda directamente la cuestión de la crucifixión de Jesucristo, un tema que más tarde encontraría una resonancia sorprendente en las escrituras islámicas, con una frase particularmente elocuente que Ignacio emplea, aunque algunos la nieguen. Nos abre la puerta a una realidad notable de la época. Existían cristianos del primer siglo que negaban que Jesús hubiese sido crucificado. Este punto es crucial porque no solo muestra la diversidad de creencias dentro del cristianismo primitivo, sino que también refuerza el argumento islámico sobre Jesús y su destino en la cruz expuesto en el Corán. Ignacio está consciente y reconoce esta creencia alternativa, aunque la rechaza firmemente. Al examinar su testimonio, nos enfrentamos a la extraordinaria posibilidad de que la creencia en la no crucifixión de Jesús no fuera una novedad introducida por el Islam en el siglo VII, sino un aspecto del pensamiento cristiano mucho más antiguo, ya presente entre algunos grupos del primer siglo que profesaban la fe en Cristo. Ignacio, a pesar de su desaprobación hacia aquellos que negaban la crucifixión, nunca cuestiona su autenticidad como seguidores de Cristo, lo que sugiere que estas diferencias doctrinales gravitaban dentro de un espectro de creencias que convivían en el cristianismo de esa era. Resulta evidente que la historia del cristianismo y sus primeras doctrinas es mucho más compleja y matizada de lo que a veces se piensa. Por tanto, el testimonio que nos presenta Ignacio de Antioquía es de una importancia capital. Al confrontar estas ideas, no solamente reafirmamos la percepción de un cristianismo en sus inicios formado por una pluralidad de interpretaciones, sino que también reconocemos el papel que esos primeros cristianos y sus escritos jugaron en la formación y construcción del diálogo interreligioso que perdura hasta nuestros días. Adentrándonos ahora en el tema de la creencia en la no crucifixión de Jesús, debemos recalcar que este concepto no es un elemento exclusivo del Islam. Es fascinante descubrir que esta idea también encontró seguidores entre algunos grupos cristianos del primer siglo. La evidencia de esto proviene de figuras cristianas prominentes de la época, como Ignacio de Antioquía. Tal vez ahora mismo te estés preguntando, ¿qué impulsa a un cristiano del primer siglo a negar un evento como la crucifixión, que es central en la mayoría de las tradiciones cristianas? Bueno, este es un misterioso capítulo de la historia cristiana que merece nuestra atención. Ignacio, un obispo influyente y mártir que se enfrentó al martirio en Roma, es una fuente primaria para esta controversia. La carta a los Magnesios, una de las 7 que escribió Ignacio en su camino al martirio, nos da pistas cruciales. En ella, Ignacio hace una pequeña pero reveladora mención de que algunos, a quienes aún identifica como cristianos, niegan este hecho fundamental. Aunque algunos la nieguen, estas palabras resuenan en la historia, mostrando que había una discrepancia significativa en las creencias dentro de la comunidad cristiana primitiva sobre un acontecimiento tan cardinal. Es interesante conectar estas creencias iniciales con las enseñanzas del Corán. Dentro del Islam se sostiene que Jesús no fue crucificado, sino que fue salvado por Dios. Por lo tanto, este testimonio de Ignacio puede no solo verse como una curiosidad histórica, sino que resalta una línea de creencia que hallaría una fuerte correlación con las enseñanzas islámicas varios siglos después. Con esta revelación nos enfrentamos a un escenario donde los pilares de lo que muchas veces se considera indiscutible están siendo cuestionados desde los mismos inicios de la fe cristiana. Esto nos obliga a mirar con una lente más diversa y compleja la formación de las primeras comunidades cristianas y las creencias que éstas albergaban. El testimonio de Ignacio es un recordatorio de la pluralidad de pensamiento que existió desde los comienzos del cristianismo. En resumen, descubrimos que la visión de un Cristo no crucificado ya estaba presente en los albores del cristianismo,
Un hallazgo sorprendente que nos invita a reconsiderar y entender mejor la rica y multifacética historia temprana de esta religión mundial. Y hoy, queridos oyentes, abordamos un tema que se presenta como una de las ironías más palpables de la historia religiosa. Ignacio de Antioquía, una figura prominente de la iglesia primitiva, tomó una postura clara y directa en contra de la práctica del judaísmo por parte de los cristianos. A través de sus cartas, incluyendo aquella dirigida a los magnesios, expresó la idea de que adherirse a Jesucristo y al mismo tiempo continuar siguiendo las costumbres judías era, en sus palabras, una absurdidad. Este punto de vista es particularmente notable porque implica una rotura profunda y una desviación de las raíces judías de Jesús y sus primeros seguidores. Jesús mismo fue un judío observante de la ley de Moisés y promovió su cumplimiento entre sus discípulos. No obstante, aquí está Ignacio, recomendando de manera implícita el abandono de esas mismas prácticas. La historia revela que Jesús y Santiago, considerado por muchos como el líder de la iglesia en Jerusalén tras la partida de Jesús, practicaban el judaísmo de manera ferviente. Sin embargo, conforme el cristianismo iba forjando su propia identidad, emergió un pensamiento que no solo rechazaba dichas prácticas, sino que también empezaba a ver al judaísmo como algo que debía quedarse en el pasado, una sombra a la que el cristianismo ya no debía mirar. Esa convicción de Ignacio, que se solidificó en la historia de la iglesia, subraya una divergencia profunda no solo en prácticas y creencias, sino también en identidad. Si bien es cierto que el cristianismo se ramificó del judaísmo, esta bifurcación fue un proceso complicado y no exento de tensiones internas y externas. Pero cuán irónico es que una religión fundada por un judío, basada en principios judíos y extendida por seguidores fervientes de la ley judía, terminara apartándose tanto de sus raíces. Esa es una pregunta que analizamos hoy aquí en Camino Eterno al desentrañar las complejas capas de la historia y la religión, buscando una mayor comprensión del viaje que el cristianismo ha transitado desde sus comienzos hasta la modernidad. La figura de Santiago, el hermano de Jesús, es crucial para comprender las prácticas de la iglesia primitiva, en particular las relacionadas con la observancia de la ley judía. Según las escrituras y las pruebas históricas que tenemos disponibles, Santiago no solo seguía la ley mosaica, sino que además era respetado y reconocido como líder de la comunidad cristiana en Jerusalén. La pregunta que surge entonces es, ¿cómo alinearía Ignacio de Antioquía esta práctica con sus propias enseñanzas? Recordemos que para Ignacio, la adhesión a las costumbres judías era totalmente incompatible con la fe cristiana. Su postura representa una divergencia significativa con respecto a la de Santiago y la iglesia que lideraba, que, según todos los indicios, no habían abandonado la observancia de la Torá. Si damos un paso atrás y miramos al libro de los Hechos en el Nuevo Testamento, encontramos referencias muy claras que nos hablan de esta continuidad en la práctica de la ley judía por parte de los primeros cristianos. Específicamente, en el capítulo 21 se nos cuenta cómo Pablo, acusado de enseñar a los judíos a abandonar la ley mosaica, realiza actos de purificación y lleva a cabo rituales en el templo para demostrar su fidelidad a la ley, y todo esto bajo la supervisión de Santiago y los ancianos de la iglesia en Jerusalén. Asimismo, este respeto por la ley judía no es algo que se observe únicamente en la comunidad de Jerusalén. En múltiples escritos de la época se evidencia una diversidad de prácticas y creencias dentro de las distintas comunidades cristianas. Algunas se alejan de las raíces judías, mientras que otras, como la que lideraba Santiago, las mantienen como parte fundamental de su identidad. Es innegable que, tal como se plasma en los textos bíblicos y otros documentos históricos, Santiago y los cristianos de Jerusalén no solo valoraban, sino que también practicaban la ley judía. Esto contrasta marcadamente con las inclinaciones de Ignacio de Antioquía, que reflejan un claro intento de diferenciar al cristianismo del judaísmo. En última instancia, este contraste nos muestra la complejidad y la riqueza del cristianismo primitivo, y subraya una tensión que ha sido central en su evolución histórica. Adentrándonos en la complejidad de las enseñanzas de Pablo, es fascinante ver la dualidad que emerge de sus escritos y acciones. Pablo, conocido también como Saulo de Tarso, es una figura clave en el desarrollo del cristianismo primitivo y su relación con la ley judía es, sin duda, un asunto controvertido. En el libro de Hechos, Pablo parece un judío observante. Por ejemplo, en Hechos 21, durante su visita a Santiago en Jerusalén, se nos dice que se somete a rituales de purificación para disipar rumores de que enseñaba a los judíos a abandonar sus tradiciones ancestrales. Parece confirmar así su fidelidad a la ley mosaica y su importancia dentro de la comunidad de creyentes. Sin embargo, si nos sumergimos en sus epístolas, descubrimos otro panorama. En la carta a los Gálatas, Pablo presenta un argumento robusto sobre la fe en Cristo, liberando a los creyentes de las ataduras de la ley judía. Se nos muestra inflexible en su postura de que la ley ha sido superada por el sacrificio y la resurrección de Jesús. Incluso más reveladora es la carta a los Efesios, específicamente en el capítulo 2, versículo 15, donde Pablo menciona expresamente la abolición de la ley y sus mandamientos. Este punto es especialmente significativo, ya que parece contradecir directamente sus acciones registradas en el libro de Hechos. Se podrían plantear preguntas sobre la autenticidad de su observancia de la ley,
o si sus enseñanzas evolucionaron con el tiempo a medida que expandía el cristianismo entre los gentiles. Estas aparentes discrepancias en la postura de Pablo han capturado la atención de teólogos y eruditos por siglos, instigando debates sobre la interpretación de la ley judía en la fe cristiana. Este dilema ha dado paso a diversas ramas de pensamiento dentro del cristianismo y ha planteado dudas sobre qué tan fidedignamente reflejan sus enseñanzas las creencias y prácticas de Jesús y sus seguidores más cercanos. Esta tensión entre las acciones y palabras de Pablo nos deja con preguntas sustanciales sobre la evolución del cristianismo primitivo y su separación del judaísmo, aspecto que Ignacio de Antioquía, con sus enseñanzas, ayudó a cimentar. La reflexión crítica alrededor de estas cuestiones es indispensable para comprender no solo el desarrollo de las doctrinas cristianas, sino también la complejidad de sus orígenes. Hemos navegado a través de las turbulentas aguas de la historia temprana del cristianismo y es interesante notar cómo la creencia en la no crucifixión de Jesús, lejos de ser un concepto novedoso introducido por el Islam, tiene sus raíces firmemente plantadas en el cristianismo del primer siglo. Esto nos desafía a considerar la diversidad de creencias que había entre los primeros seguidores de Jesús y cómo dichas diferencias han influido en la formación del cristianismo tal como lo conocemos hoy. Os agradecemos por acompañarnos en este episodio de Camino Eterno y os invitamos a reflexionar sobre la riqueza de nuestro legado espiritual y cómo la historia y la teología dan forma a nuestra comprensión actual. Hasta la próxima.